Bendiciones a todos y Boriboya y Bocheche. Sé que estaba un poco disperso con respecto a los contenidos, es decir, con respecto a los desarrollos de Odun y los temas que siempre hablo con ustedes, en cuanto a los días que salen. Por eso les recomiendo que activen la campanita. Lo que pasa es que muchas veces se me presentan responsabilidades y ya saben que la principal mía es IFA o las responsabilidades personales, lo que me lleva a que no me dé tiempo a poder publicarles para ustedes como se lo había prometido los días miércoles, viernes y domingo. Si ustedes ven que no sale un jueves, que no sale un viernes, va a salir el sábado. Por eso activen esa campanita que tiene YouTube para que les confirme o le avise en el momento que guinde el contenido. Vamos a hablar de este Odun importantísimo. Ogunda Yekun, también llamado Ogunda Aiku. Nosotros en la regla de 8 lo llamamos Ogunda Ariku. Okay, hay muchas historias que definen este Odun, pero les voy a contar una. Saben que yo no me voy textualmente por lo que ya todos podemos conseguir en un libro tan sencillo, sino que siempre les regalo un camino que nos deja una gran reflexión. Aiku Lola es el personaje que realmente marca la diferencia en este Odun. Aiku Lola siempre estaba basado, cada paso que daba en su vida, a Ifa. Él, como buen Abu, siempre buscaba a los sacerdotes para que en conjunto realizaran adivinación. Pero Aiku Lola veía que cada vez que hacía Abu, él no tenía los resultados que él estaba buscando. Estos resultados, obviamente, le llamaba a él que Olodumare no estaba escuchando sus plegarias, y creía que estaba perdiendo su tiempo. Porque había muchas cosas que no salían como él las esperaba, o como él las solicitaba, o como Ifá le indicaba. Entonces un día fue, igual que los demás, a consulta a indagación con los abuelos, con los babalaguos. Los babalaguos le dicen a Aiku Lola que tenía que sacrificar una rata. Pero Aiku Lola dijo que no lo iba a hacer, porque él no tenía dinero para gastarlo en una rata, y mucho menos quería endeudarse para hacer el sacrificio. Es decir, que no iba a ir al monte a los cazadores de ratas para pedir prestado como en algún momento lo hizo. Que él estaba ya agotado de la situación que estaba viviendo y le dijo a los babalagos que no era posible que los irumoles o los dumares no escuchara tantas plegarias que ha hecho, y él ha sido muy correcto en cada una de sus acciones. Ahora, los babalagos le dijeron que eso no era así, que él tenía que entender que Olodumare tenía un propósito en su vida y que todo venía paulatinamente. Él no entendió nada de esto, vamos a ser sinceros, muchos les ha pasado esta situación. Aiku Lola agarró su Ifá en modo de rabia y se fue hacia el monte y dejó sus iquines en el monte. Y le dijo, bueno, si tú quieres rata, tú mismo cazas tu rata. Y se marchó a su casa. Al día siguiente, Aiku Lola fue a buscar los iquines. Cuando se acercó ahí, vio que había muchas ratas muertas alrededor de su Ifá. Entonces a él dijo, eres tan capaz de lograr conseguir tu propia rata. Ifá tiene el poder de conseguir lo que quiera, de lograr cambios incluso, o de lograr cosas imposibles, pero no puede lograr lo que yo he estado pidiendo toda mi vida. Mi tranquilidad, mi prosperidad, no estar pasando situaciones adversas en mi camino, ni yo ni mi familia. Aiku Lola recogió las ratas y se las llevó a su casa. Otorgó las ratas necesarias para Ifá y las restantes las vendió. Pasado un tiempo, Aiku Lola se empezó a preguntar que por qué estaban sucediendo estas cosas y volvió a ir a indagación y le dijeron que, bueno, que tenían que tener paciencia, que se tenía que tener un ori bien alineado para poder de una manera recibir las bendiciones de Olodumare, que solo Olodumare sabía cuándo le iba a entregar esas bendiciones que él tanto estaba pidiendo. Aiku Lola esta respuesta no le llenó y dijo que no podía ser posible. Repitió la misma frase, que Ifá logra, o sus iquines o los orishas logran cosas imposibles que ni yo mismo puedo lograr, pero no puede darme a mí, fíjense, no me puede dar a mí lo que estoy pidiendo. Logra solo lo que le conviene a ellos. Aiku Lola en este caso, ya harto de esta situación, se fue con sus iquines al monte de nuevo, pero esta vez para desecharlo, para botar Ifá. Así de simple, lo quería desechar. Y Aiku Lola escucha de repente una voz que dice, Aiku Lola, Madafanu, que decía, lo que dice prácticamente es, Aiku Lola, no votes Ifá. En realidad esta voz le dijo que venía la prosperidad, que no votara Ifá porque las cosas iban a llegar a su vida. ¿Qué era lo que pasaba con Aiku Lola realmente? Que él vivía en la pobreza. Solo aquellos sacrificios que hacía o las cosas que hacían no era lo que él quería. Lo que él pedía de corazón no era lo que llegaba. Aiku Lola, al escuchar esto, se sorprendió, recogió su Ifá y se devolvió hacia la casa y llamó a los abuelos, llamó a los babalaguos para ver qué era lo que había sucedido. Al contrario, los babalagos, lo sucedido, los babalagos le explican lo mismo. Aiku Lola, solo Olodumare tendrá sus razones de cuándo deben llegar las bendiciones a tu vida.
Solo Olodumare tendrá su gran razón de lo que tú pides de corazón te llegue. Todo llegará en su momento. Y fue así, señores. De repente, la estabilidad empezó a llegar a Ikulolá. Todo lo positivo empezó a llegar a Ikulolá. Pudo salir de la pobreza, pudo salir de la tristeza, pudo llevar a su familia adelante y tener estabilidad. Ikulolá triunfó porque escuchó la voz de su corazón. Ikulolá triunfó porque escuchó la voz de Ifá, porque escuchó a Orúmila, porque escuchó a Olodumare. Señores, este Odun nos refiere a tener paciencia. Este Odun nos enseña a ser perseverante en lo que estamos haciendo, a no querer tener respuestas inmediatas. Nosotros no somos los que decidimos, son los orichas, son los irumoles los que deciden cuándo realmente nuestro destino va a llegar la tranquilidad o va a llegar lo positivo a tu vida. Lo que no está para ti no va a estar para ti. Hay que esperar de ellos lo que de corazón pedimos, pero en su momento exacto. Y ese momento exacto, créame que va a llegar. Toda aquella persona que tenga este Odun en indagación, que lo tenga en Ogwofacán, que lo tenga como Babalago o en Icofá, las mujeres, tienen que entender que el proceso de Ifá para ustedes no es tan sencillo como el proceso de Ifá de otras personas. El modo conductual de ustedes es totalmente distinto, porque Orúmila, Ifá, solo Olodumare va a vigilar la perseverancia que ustedes tienen. Orúmila, Olodumare e Ifá siempre van a estar a la espera de cómo tú puedes reaccionar ante lo recibido según tu petición. Nosotros podemos pedir lo que querramos a Ifá, pero Olodumare decide cuál es el momento exacto. Los irumoles deciden cuál es el mejor momento. Los orichas deciden cuál es el momento indicado para tú recibirlo, cuando tú estés preparado. Ikulolá lo pedía todo con mucha fe. Él tenía fe. Él incluso nunca dudaba del poder de Ifá. Él lo que pensó en ese momento era que no era escuchada su súplica. Mucho le ha pasado y a muchos nos pasa que creemos que porque hacemos el bo o nos pasa algo negativo, ya los orichas se olvidaron de nosotros. De hecho, yo he escuchado personas que dicen, ¿por qué si yo hice cierto ceremonial, me fue mal, es porque esto no es mi camino? No, no, señores, no es así. Es porque hay un destino que tenemos que respetar. Hay un destino que tenemos que aprender a guiar nuestro ori. Hay un destino el cual tiene que ir directamente proporcional o tiene que estar nivelado con la recompensa que tú pidas. Si tú ahorita pides algo que realmente te va a causar la muerte, créeme que Olodumare no te lo va a otorgar. Porque ese bo que tú hiciste, esas obras que tú hiciste, lo que tú te forzaste a hacer en el momento, son también para salvar tu vida. Por eso es que este Odun, uno de los apodos que tiene es Ogunda Aiku, la longevidad, el vencimiento a la muerte, lograr estar más tiempo en este plano. Es la importancia de este Odun en nuestras vidas. En nuestra regla de Ocha tenemos muchas cosas que hablar con respecto a este Odun, claro que sí, pero es significativamente importante destacar que aquí la tranquilidad, la paz, la paciencia, la inteligencia, la perseverancia y sobre todo la humildad es la que va a hacer crecer al ser humano bajo este Otu Ogunda Yego. Soy Carlos Pérez, solo Patalao Chanicú, Acuenorumi Grosso Funi Fache Biomo. Obviamente vamos a conseguir a Ikulolá, este personaje, en varias historias, pero también lo vamos a conseguir de diferente manera dentro de nuestra regla de 8. Nosotros tenemos un pataquí, una historia, un itán en nuestra regla de Ocha que nos habla de la importancia de Ariku en este caso. Pero antes de empezar esa historia quiero aclararle que se parece muchísimo a la historia de Ikulolá con respecto a cuando él era el destilador de vino. El destilador de vino para las deidades. Por eso es que una de las cosas que nosotros tenemos que prever en este Otu es entender que muchas desgracias pueden llegar a la persona en su vida cuando toma decisiones a la ligera, cuando decide cambiar su vida a la ligera o cuando no aprecia a aquellas personas que lo apoyaron en un momento, ya que esta historia tiene muchas vertientes. Tiene la vertiente donde a Ikulolá le vendía el vino Obatalá solamente y se fue con Orúmila. Tiene la vertiente donde a Ikulolá conseguía el éxito a través de Ifá, cuando iba a indagación con Ifá, con Orúmila, y a raíz de no querer hacer el bo y creerse superior a lo que Orúmila estaba diciendo, ya que tenía planteado una cantidad de clientes para su vino, a Ikulolá le fue muy mal. Ahora, ¿cómo son estas historias? Vamos por lo menos con una. A Ikulolá, como ya le dije, él se encargaba también de destilar el vino y hacía un buen vino.
excelente vino, un vino que le gustaba a todo el mundo, especialmente Obatalá. Aikululá, en determinado momento, este vino tenía sus grandes secretos, ¿no? Él tenía su manera de fabricarlo, su manera de hacerlo para que gustara a los demás. Sin embargo, Aikululá siempre tenía un enemigo que buscaba entorpecer su trabajo, de dañar su gestión, de hecho de crearle deudas y crearle problemas. Incluso le robaba el vino. Dañaba las ibas donde se repartía, ya estaba endeudado de tanta iba que pedía, dañaba los barriles, le hacía un agujero a los barriles para poder robarle el vino. Aikululá fue a casa de Orúmila por esta situación donde Orúmila resolvió o pudo resolverle el problema a Aikululá a través del Lesbos. Y Aikululá empezó otra vez a crecer y a tener estabilidad. Aikululá siempre Orúmila le dijo que se mantuviera en el Lesbos porque en la indagación se había visto Odu, Ogunda Yeku. Y Eshu había sido uno de los que también lo había ayudado. Aikululá no respondió, o sea, no le prestó atención ni a Eshu, ni a ningún Oricha, ni a Orúmila. Él simplemente le prestaba atención a la producción de vino y a venderla, a la destilación y vendérsela, especialmente a Obatalá. Eshu, a ver esta situación, decidió, desde un punto de vista, crearle daño a Aikululá. ¿Qué hizo? Le orinó dentro del vino. Este otro habla muchísimo de la orina y le voy a explicar por qué. Le orinó dentro del vino, poniendo todos sus vinos de forma amarga, es decir, que eran amargos, muy amargos, no le gustó. O sea, un vino que era casi imposible vender. Pero ya lo había distribuido y él no se había dado cuenta. Todo el mundo se molestó. De hecho, pensaron que Aikululá había envenenado porque había personas que habían caído con dolores de barriga, habían personas que habían caído incluso intoxicadas por lo que tenía este vino adentro. Por supuesto que la gente lo quería destruir. Aikululá, de hecho, Obatalá manda a llamar a Aikululá. Pero Aikululá, antes de ir a donde estaba Obatalá, fue a donde estaba Orúmila. Orúmila, por supuesto que le había dicho que anteriormente que él tenía que mantenerse haciendo el po, que ahora, lamentándolo mucho, su sacrificio va a ser muchísimo mayor. Y este sacrificio muchísimo mayor va a ser con Eshu. Tenía que apaciguar a Eshu, pero tenía que a ese vino agregarle miel para endulzarlo y no perderlo, porque era muchísimo el vino que le estoy hablando. Pero no solo eso, sino que tenía que apaciguar a Eshu para evitar que Eshu se le atravesara de nuevo en el camino. Y que ahora, por no haberle hecho caso, él tenía que de esa manera siempre garantizar que Orúmila tuviese el vino que él preparaba. Es por eso que en este Odu incluso se le sopla Oti con Ojin a Orúmila. Se le sopla Oti con Ojin a Orúmila. Y se utiliza muchísimo en este Odu la miel dentro del licor con el cual vas a propiciar a tus orillas. Sobre todo a Eshu también es importante. Y ahí fue donde pudo apaciguar y conseguir la tranquilidad. Cuando volvió a repartir el vino y a cambiar el vino y toda aquella gente probó la miel, el oñí, endulzó el carácter de los orichas a cual había quedado, o los irumoles a cual Aikululá había quedado mal, lo logró endulzar. Y ese vino fue el que gustó, gracias a que propició a Ifá, gracias a que propició a Eshu. Pero no podemos olvidar algo, que él consiguió la solución del problema que tenía con respecto al ladrón, pero sin embargo, Aikululá, el destilador de Obatalá, terminó teniendo problemas porque se olvidó de Ifá, se olvidó de lo que Ifá le había indicado, se olvidó de lo que Orumi le había indicado. Y aquí es donde Eshu se atraviesa y logra causarle daño a Aikululá. Entonces, este otro ya te viene diciendo, tu comportamiento no puede ser momentáneo, tu religiosidad no puede ser momentánea. Nosotros conseguimos metas en nuestra vida, pero ni siquiera están completas. Ogunda Yeku nos viene indicando que para poder tener una estabilidad completa, una estabilidad longeva, o sea, que sea larga, o sea, que se mantenga en tu vida la estabilidad, tienes que mantenerte sobre el Lesbos, porque este otro definitivamente siempre va a tener a alguien al asedio, bien sea a echar a perder lo que tú estás haciendo, o robar de lo que tú tienes, o quitarte de lo que te hace brillar. ¿Entiendes? Aquí hay que endulzar el entorno. Dice los orishas, los irumoles se encargan de endulzar el entorno de la persona. ¿Por qué? Porque dice, Ogunda Yeku, la persona tiene un carácter muy fuerte. Por eso que aquí, como tú trates a los demás, serás tratado tú. Como tú hagas las cosas, serás tratado tú. Como tú trates, como tú te identifiques con respecto a tu entorno, serás identificado tú. Este Odu nos enseña a nosotros a mantener un equilibrio a nuestro alrededor y sobre todo un respeto completo hacia nuestra opinión. Porque este es un Odu que viene diciendo o viene hablando de discusiones en la familia, discusión en el núcleo familiar.
Tienen que tratar de una manera u otra mantener la paz y mantener la tranquilidad sin adelantarse a los hechos. ¿Cuál es el problema de Ogundeji? Se adelanta a los hechos y las conclusiones que sacan no son realmente positivas. Es allí donde Orúmila te invita, Obatalá te invita a tener paz y tranquilidad, porque si no la tienes, obviamente vas a tener problemas. Hay otra historia donde él era el destilador de Obatalá y se marchó de la casa de Obatalá a la casa de Orúmila. Cuando Orúmila probó el vino, le dijo, quédate conmigo y yo te voy a pagar mejor. Obviamente Obatalá le dijo a Eshu, ve a hacer algo porque lo que él está haciendo no debió haberlo hecho. Entonces también nos indica que hay que tener cuidado en las decisiones que nosotros tomamos. ¿A quién le vamos a ser fiel? ¿A quién le vamos a ser honesto? Para evitar contradicciones en nuestras vidas. Para evitar que las cosas sean negativas en nuestras vidas. Ese es como que tú tengas que tú seas proveedor de alguien y decidas en el momento no ser proveedor de alguien porque te van a pagar unos centavos más en otro local. Y esa persona te dice, tú vas a ser solo proveedor mío. Y tú cometes el error de sacarle el cuerpo a ese cliente que tenía. Entonces aquí es donde la negatividad te puede llegar porque usted tiene que mantener un equilibrio. Usted no se puede parcializar, ser parcial en absolutamente nada. Usted tiene que ser imparcial. Si puede distribuirle a muchos, distribúyeles a muchos. Si no puedes, no lo hagas. Pero mantén un equilibrio. En Ogundeji Maferefun, todos los días del mundo, Olokun. De hecho, quien le da el Ewe Teteregum fue el que le proveía a Olokun el agua. Y ahí Olokun lo bendijo y siempre le dio esa estabilidad de tener, o sea, la posición de tener el agua acumulada para él, para Olokun. Por eso es importante que de una manera busques a Olokun en cualquiera de las vertientes, en la regla de 8, busca a Olokun que te va a garantizar estabilidad y posición en tu vida. ¿Me entiendes? Por el camino de Teteregum. Ahora bien, nosotros en nuestra literatura tenemos una historia que se llama, el personaje no se llama Aikulolá, sino que se llama Ariku. Y el mensaje prácticamente es el mismo. Esa historia es justamente con Obatalá. Ariku era el cocinero de Obatalá. Él preparaba comidas especiales a Obatalá y Obatalá siempre estaba encantado de cómo cocinaba Ariku. Entendiendo que Ariku era su esclavo, por supuesto. Ariku en un momento fue a casa de Orúmila a consulta. Y a Ariku se le fue visto Ogundeji, donde Orúmila le indicaba que tenía que hacer esbo para evitar circunstancias negativas y adversas en su vida que estaban por pasar. Y podía perder la preferencia de Obatalá, es decir, la preferencia de su jefe. Entonces Ariku decidió no hacer ningún tipo de esbo. Decidió no hacer nada. Entre eso estaba un esbo que era con Eshu. Eshu vivía con Obatalá. Eshu, al enterarse que Ariku se había negado a hacer esbo, decidió hacerle la vida imposible a Ariku, ya que él estaba muy seguro, según él, que Obatalá no lo podía dañar. Eshu de una manera pudo dominar la mente de Ariku. Entonces hizo que Ariku sus comidas, aquí ya no es licor, ahí fue donde cambió en nuestra literatura, pero el mensaje es el mismo. Hizo que sus comidas cambiaran de sabor, o eran muy picantes, o muy saladas. Todos sabemos que a Obatalá no le gusta la sal, o muy desagradable. Y esto pasó en pleno festejo de Obatalá con invitados. Y la gente incluso se quejó. Todos se quejaron. Obatalá manda a buscar a Ariku porque él dice que lo va a matar, va a acabar con él. Ariku, al oír eso y al enterarse, escapa y sale corriendo a casa de Orúmila, donde Orúmila le indicó que lo peor que pudo haber hecho es no haber hecho esbo. Que ahora incluso hay caminos donde dice ahora le cobró el doble. Pero ese no es el tema es que Orúmila le hace esbo, ¿no? Y le dice que vaya tranquilo hacia una plaza donde van a estar todos y que creyera en el esbo que se le había hecho, ya que el esbo consistía en la inmunidad para Ariku. Y así fue. En el momento que todas las personas vieron a Ariku, se le fueron encima y lo querían golpear. Pero Orúmila se fue atrás de él. Y cuando Orúmila vio a Ariku, o sea, se le acercó a Ariku y vio que la gente le iba a atacar, Orúmila le tiró una moneda de plata entre las piernas. Y dijo que este hombre no tenía la culpa de lo que había sucedido. Y este hombre había cocinado para mí. Y de verdad lo felicito porque este hombre cocina excelentemente bien, que todo fue una trampa que le hicieron. La gente alrededor, viendo lo que estaba pasando con Ariku, viendo lo que había hecho Orúmila, empezaron a tirarles monedas a Ariku. Todo el mundo empezó a tirarle monedas de plata a Ariku. Obatalá cuando llega, la gente empezó a clamarle a Obatalá que no le hiciera absolutamente nada. Y Obatalá, en vista de lo que le estaba pidiendo a su pueblo, Obatalá decidió perdonarlo e incluso darle la libertad. Ahora,
¿Qué nos deja esto? Uno, la malicia que puede existir, las acciones que pueden existir en tu vida, que pueden llevarte a que el mundo se te venga en contra. Ogunda Yekun debe cuidarse muchísimo de no hacer lo prescrito por Ifá. ¿Por qué? Porque su alrededor termina, uno sigue al otro. Es decir, cuando quieran hacerte daño, te van a hacer daño en manada. Cuando quieran destruirte, te van a destruir en manada. Cuando quieran alabarte, te van a alabar en manada. También te indica que aunque tú creas que eres bueno en lo que tú haces, bueno en lo que tú, a lo que tú te dedicas, tienes que tener cuidado con alguien que tienes cerca o una persona cercana que va a buscar la manera de cometer errores o va a buscar la manera de dañar lo que tú tienes, de dañar lo que tú logras. Aquel que daña tu trabajo, aquel que daña tu relación, aquel que daña tu familia o aquel que daña lo que tú haces. El producto final que tú realizas termina siendo dañado para vender una imagen tuya que no es. ¿Esto a causa de qué? A causa de que vamos a hablar que la posición de hecho en esta historia es la posición de las personas que desde un punto de vista van a hacer el mismo daño que él hizo. ¿Me comprende? Cualquiera de esa historia nos está reflejando es eso. Pero también nos está reflejando que nosotros no podemos o tenemos que tratar de mantener un Ori equilibrado. Porque también son personas, Ogunda Yekun, que pueden tener cambios repentinos, y eso te vas a dar cuenta, es sencillo darse cuenta, tener cambios repentinos de su comportamiento o de su estado anímico, como puedes hacer las cosas violentas, puede ser bruto para decir las cosas, pero también puede ser en otras partes amable para pedir las cosas. Entonces, ten cuidado con eso, ten cuidado con todos esos cambios que habla este Odun, porque también en nuestra regla de Ocha tenemos el tema de el Egun que puede causar daño. Ahora, yo no me voy a ir por el Egun obsesor, yo me voy a ir porque tienes que contar, sí porque sí, con todo lo que tiene que ver con tu cuadro espiritual, con tu descendencia espiritual, los espíritus de tu familia. Tienes que darle posición a los Egun. ¿Por qué? Porque esas son esa es la herencia por la cual tú vas a estar parado sobre esta tierra. Porque fíjate, si nosotros no le rendimos homenaje a quien nos dio desde un punto de vista la posibilidad de estar sobre este plano, nosotros no tenemos, en definitiva, una buena trayectoria en nuestro destino. Es allí donde Ogunda Yekun hace énfasis. Ahora, nosotros tenemos que en este Odun se identifica a Orunmila, representa a Orunmila en la tierra. Ahora, ¿de dónde salió esto? Yo lo que voy viendo y analizando y buscando las importancias de Ogunda Yekun con respecto a Ifá es porque en este punto fue donde Orunmila, buscó la manera de vivir más tiempo en la tierra. Cuando Orunmila quería venir a la tierra, él buscó la manera de conseguir longevidad. Es por ello que se refleja, y no está muy lejos la realidad de este Odun cuando estamos hablando de Ogunda Yekun en nuestra regla de Ocha, que lo utilizamos como la representación de Orunmila en la tierra. Pero no es una representación como dice que nosotros podemos bajo este Odun llamar la espiritualidad o la presencia, declarar la presencia de Orunmila, sino es esa, la longevidad. Se enfoca más que todo en conseguir más tiempo en este plano, más tiempo en este plano antes de irse al plano espiritual. Por eso es que Ogunda Yekun le tiene que agradecer a la Madre Tierra hoy, mañana y siempre. ¿Por qué le nombro la Madre Tierra? Porque solo ella va a saber, y así lo declaran Ogunda Yekun, quién la va a pisar durante un largo tiempo. Ahí tenemos el tema de Orunmila con respecto a Ogunda Yekun. Ferefun todos los días changosa en nuestra literatura. Y sí, no es mentira. Changó es un orisha importante en este Odun. Aquí hay que buscar siempre la paz. Entiendan algo. Ogunda Yekun, cuando lo vemos desde el punto de vista de Ogunda es cortar, o Yekun se deriva de quien elimina o quien transforma la muerte o quien ve la muerte. Estos son Odu que cuando se unen desde ese punto de vista, estamos automáticamente viendo que Ogunda Yekun siempre va a luchar para la supervivencia, luchar para mantenerse en este plano. Es por eso que la longevidad es importante, pero sin embargo también el Odu nos indica que aquí, si no nos mantenemos en un equilibrio en el matrimonio, en la pareja, siempre va a haber dispersión, o sea, pérdida de la persona empieza a perder aquel carisma que tenía o que mantenía ilusionado o lo mantenía ilusionado a usted. ¿Me entiende? Entonces siempre hay que estar alimentando la relación. Aquí el que hace mal no puede esperar el bien.
Aquí el que hace el bien siempre va a esperar, siempre va a obtener el bien. Eso que Ogundayeku dice, siempre manténgase haciendo el bien para los demás. De hecho, nuestra literatura indica de que no se puede ser malagradecido. No se puede dejar de darle a las personas la posición que se merecen según los esfuerzos que han hecho para ayudarnos en nuestras vidas. ¿Entienden? Aunque también nos habla de traición, porque está el camino del rey, que lo traicionaron en su viaje, en lo que él iba a hacer. La traición venía de adentro. Por eso Ogundayeku siempre tiene que estar pendiente. Ogundayeku tiene que estar activo con las personas que tiene alrededor. No puede descuidarse. Ahora, un problema que le ocurre muchísimo a las personas con este Odun son los problemas urinarios. La acidez en la orina. ¿Entiendes? En el caso de la mujer, si no puede tener hijos, es producto a la acidez que existe en la orina, a las infecciones urinarias, que de una manera mata el esperma. ¿Entiende? Por eso la mujer tiene que ver qué está sucediendo con sus riñones, qué situación hay con la orina, y al controlar eso, créanme que pueden quedar embarazadas. Pero también, aparte, tiene que cuidarse los riñones, cuidarse las piernas en este Odu. Hay un dicho en este Odu que dice que cuando el pollo nace, inclina su cabeza, pica la tierra y crea problema algo así, crea problema con la persona que le dio la vida. Y yo conseguí una vez una historia en el libro de Osamaro que tiene que ver también con el destilador que tenía problemas porque sus bodegas la estaban robando, muy parecido a lo que dije al comienzo. Pero en el momento que capturan al ladrón, le dice el ladrón, en este caso era un ciervo o un antílope, no creo que un ciervo, y era un animal. Cuando le mandaron a poner la trampa, lo mandan a perseguir ese animal. Cuando persigue el animal, interrumpe la reunión de la fauna. Estaban los animales reunidos. Por supuesto que cuando ven a este personaje que interrumpe, le dicen, bueno, pero ¿usted qué hace aquí? Y fueron a atacarlo. Y él los para y dice, no, lo que está sucediendo es que este animal, vamos a ponerle el antílope, se está robando o me tiene tiempo robando mi vino, tiene tiempo dañándome en mi negocio y creándome problemas. Y yo lo que he obtenido pura pérdida. Entonces los animales le dijeron que si él no sabía que esa era la costumbre de este señor siempre está robando. Por eso nosotros vamos a hacer justicia y lo vamos a eliminar, a matar. Pero no obstante eso, para garantizarle el bienestar a usted y de una manera devolverle, te pueda recuperar, le vamos a dar un don. El don de escuchar a las aves y a los animales hablar. A las aves y a todos los animales hablar. Usted va a poder escucharlos. Ya él no lo va a molestar más, pero usted va a tener este don. Él aceptó, lo enseñaron y este personaje se fue. Él continuó vendiendo el vino. Cuando llegó a la casa de uno de sus compradores, que era una persona muy adinerada, pero muy miserable, que le pagaba muy mal, él le entrega el vino y escucha a la gallina que le dice al gallo, o el gallo le dice a la gallina, marca ese lugar con tus patas, que ahí está el tesoro del desgraciado este, porque hasta para darle comida a los animales costaba. Él escuchó, se quedó bien. En la noche, él regresó al lugar que marcó la gallina. Cuando abre el hueco que consigue, tesoros. Porque el avaro siempre escondía sus cosas, las enterraba para que nadie se quedara con ellas. Fue a casa de otro cliente y el chivo, por decirle un nombre animal, le dijo a la chiva, marca ese lugar que el avaro tiene guardado algo ahí. O sea, marcar es que hiciera pupú o orinara. Y él se quedó viendo el animal y así él fue recogiendo cosas que la gente iba escondiendo y recuperando su estabilidad. ¿Por qué? Porque aparte el avaricioso y las personas negativas eran lo que los animales le declaraban la guerra. Por eso es que este Odun declara en nuestra regla de Ocha de aquella venganza que existe de personas por ser negativo. Por eso que el que hace mal consigue el mal. Por eso que nunca vas a tener el apoyo de las personas que tienes alrededor si tú maltratas al que tienes al lado. Aquí una de las cosas o una de las acciones que debe tener la persona con este Odun es tratar bien a quien tienen al lado. ¿Me entiendes? Para que no pases estas traiciones, para que no pasen estas situaciones. Esto es fábula y los animales hablan y todo esto, pero esto es lo que nos deja en una enseñanza. Y esa enseñanza no es más en Ogundayeku que aprender a tener tranquilidad porque los resultados al final se consiguen. De donde tú menos te los crees, de donde usted menos los crea. Pero además de eso,
aprender a tener tacto con las personas, saber cómo tratarlas, evitar ser déspota. Porque a veces a la persona se le puede, a todo ser humano en determinado momento es déspota, pero a quien se le hace negativo es a uno. Entonces tu trabajo, de repente tú estás haciendo tu cosa y no vale, que tú tuviste que haber hecho, lo trataste mal a alguien y ese alguien va a buscar la manera de perjudicarte. Entonces a veces es mejor tenerlos todos a favor tuyo que tenerlos en contra. ¿Comprende? Como también este Odu nos indica que tenemos que adorar Ifá y adorar a Oricha, a todos los Orichas, pero sobre todo adorar Ifá. Dice, no te descuides, ve siempre a indagación, ve siempre a ver qué es lo que está sucediendo y siempre haz esbo, que todo es un proceso como un escalón en tu vida para alcanzar la riqueza, para alcanzar la estabilidad y la riqueza espiritual, la riqueza de todo punto de vista y puedas estar tranquilo. Iniciarte en Ifá es importante. Iniciarte en Ifá, si lo tienes en Obofacán, iníciate en Ifá. Tu orilla la batorí, iníciate en Ifá. O haz Ifá o corónate ocha, como lo llamamos nosotros en nuestra regla de ocha. Creo que buscaba yo un poco y me faltó mucho por hablar, que es por qué hay tantas cosas que no tienen un poquito de sentido en nuestra literatura, pero sin embargo sí lo tienen. El gran detalle es que está puesto de un modo de que se entiende, de una manera distinta, pero que el mensaje termina siendo el mismo. El mensaje termina siendo el mismo y a su vez nutrir un poco con historias que he ido buscando para este Odu, para nosotros tener esas herramientas, también utilizarlas a favor de la humanidad, que esa es la idea, que podamos utilizar las herramientas a favor de la humanidad. Okunda Ojekun, Okunda Ariku o Okunda Aiku. Tenemos las dos historias muy parecidas. Okunda Ojekun, desde un punto de vista, la ambición desmedida puede hacer que te pierdas. Por eso que ten paciencia y calma, porque sí lo vas a lograr, pero en su momento indicado. Créeme que su momento indicado va a llegar. Espero que te sirva, espero que te ayude. Bendiciones a todos y que estas historias en realidad nutran su conducta para positivo y logren mantener ese equilibrio que tantos le hablo de Ori y este plano donde estábamos ubicados. Y Bori Boya y Bocheche. Bendiciones a todos.